Nada, vamos también a empezar porque con toda alegría, con todo ánimo, también nos reunimos como Iglesia de Dios, como pueblo de Cristo, como templo del Espíritu Santo para adorar a Dios, para tener comunión los unos con los otros y para proclamar el nombre de Cristo Jesús en medio de una sociedad, de un mundo que no le ama ni le busca. Vamos a, por eso, dar inicio, como siempre, al estudio de la palabra. Y somos una sociedad, la occidental, que vivimos adormecidos, ¿no? Asusta ver la incapacidad de reacción que tenemos ante los hechos, ¿no? Los acontecimientos, los distintos sucesos que tenemos a nuestro alrededor, que deberían, pues, al menos movernos a la acción. Sin embargo, ya pueden suceder hechos de relevancia mundial que en nuestra sociedad pues, parece inerte, no importa nada de lo que sucede, vivimos en una especie de parálisis permanente, mientras que más o menos podamos seguir con nuestro tipo de vida, con nuestras necesidades básicas pues, cubiertas, pues ya tenemos bastante con las dificultades, que no son pocas, de nuestra vida particular, ¿no? De nuestras propias circunstancias. Y pues todo lo demás parece que no va con nosotros, ¿no? Queda fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, y por poner solo unos ejemplos, y quiero centrarme en nuestra reacción, no en los distintos hechos políticos o circunstancias y su significado, pero no nos lleva a la acción pacífica, por supuesto, que no dimita en bloque, ¿no? Pues todo el gobierno, por ejemplo, que nos preside, después de haber aprobado una ley que ha llevado o lleva la friolera de la reducción de la condena de los delitos sexuales a más de 900 personas, a más de 900 convictos que ha visto reducida su condena por un error, si es un error. O los distintos casos absolutamente vergonzosos, creo que todos conocéis, pues del Tito Berni, ¿verdad? Que con el dinero de nuestros bolsillos pues no se dedican a pagar hospitales ni colegios, sino a cubrir distintas adicciones. Así que, por poner ejemplos, no importa el color del partido político ni estas cosas, sino quiero centrarme en la pasividad con la que vivimos en la sociedad occidental con todas estas cosas. No es mi intención poner o hablar de estos escándalos, hay tantos y tantos, ¿verdad?, que ya parece que uno más, pues bienvenido al bote. Pero es interesante ver cómo hemos cambiado como sociedad y cómo las cosas que hace 20, 30, 40 años eran motivo de indignación, de protesta social, de movimientos, de manifestaciones, de toda una serie de cosas, ahora, pues, sin embargo, bueno, parece que somos una sociedad que ni se inmuta por toda esta serie de cosas. Por ejemplo, la trepidante crisis económica en la que vivimos. Que, por supuesto, que como no lo llaman crisis, pues parece que no sea una crisis, ¿no? Pero la horrible inflación, ¿no?, que nos hace cada día más pobres, la quiebra de bancos, el cierre de empresas, ¿no? Todo esto que es una crisis económica enorme, bueno, pues como nadie lo llama crisis ni nada, pues parece que vamos a intentar seguir como podamos. No viene con nosotros. Son cosas que, pues como lo hacen otros y está muy lejos de nosotros, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada. Sí que respondemos como sociedad cuando hay una crisis humanitaria, eso sí, hay una tragedia, ahí sí que nos mostramos generosos y altruistas y muy bien, pero fuera de eso, como sociedad, ¿no?, como responsables de todo lo que acontece en Occidente, pues parece que ni nos viene ni nos va. Vamos adelante. El punto que quiero resaltar es que hay hechos, hay sucesos que no se pueden desasociar de nuestra vida. Hechos que requieren reflexión y requieren que tomemos decisiones en base a esos hechos. ¿Y por qué es importante esto? Pues en esta sociedad occidental, pues eso, anestesiada, adormecida, nosotros, como creyentes, somos parte de esa sociedad. Siempre somos parte de la cultura en la que vivimos.
y siempre nos afecta la cultura y la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, es seguro que ese anestesiamiento, ese estar adormecidos, lo llevamos a nuestra vida cristiana también. Y que la falta de pararnos, la falta de reflexión sobre lo que es la vida, sobre los acontecimientos importantes que marcan la existencia del ser humano, toda esa falta de reflexión, de comprensión, de meditación, nos puede llevar o nos lleva a una vida cristiana, si lo somos, superficial muchas veces, sumida en la resignación y en el simplemente ir haciendo. Vivimos en una sociedad que básicamente es como un pez, ¿no? Que sigue la cola del otro pez y si el otro pez se mueve, pues él también se mueve, pero lo que pasa fuera de ese entorno, pues ni sabe ni le va ni le viene, ¿no? Simplemente sigue la corriente. Y esto es un grave peligro, evidentemente, tanto como sociedad, por supuesto, pero también como creyentes, como iglesia, como hijos de Dios. Porque los grandes hechos de la historia que tienen que ver con los grandes hechos de Dios deben conducir al ser humano a una reflexión profunda y al pueblo de Dios a meditar y comprender qué significa lo que Dios ha hecho y tomar la decisión, la acción necesaria y oportuna en base a eso. Porque si no, vamos y venimos y pasamos la vida sin enterarnos de que estamos vivos. Pero lo más triste de todo es que el ser humano, sin Cristo, entonces verdaderamente va a experimentar la muerte. No solo la muerte física, sino la separación de Dios, que es la muerte más trágica y fatal. Vamos a leer el texto que os traigo para hoy, porque precisamente de esto es de lo que Moisés quiere hacer reflexionar al pueblo que tiene delante de él, quiere llamarlos a la acción, quiere que tomen una decisión y vamos a ver de qué manera él ordena tanto la historia que han vivido, los hechos, como las promesas de Dios y los llama a tomar una decisión porque nadie puede quedar impasible, nadie puede estar pasivo ante los hechos de Dios y el llamado de Dios en la historia. Vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 11, versículo 2. Y vamos a leer hasta el 28. Deuteronomio 11, versículo 2, dice lo siguiente: y comprended hoy que no estoy hablando con vuestros hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido, sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, al hacer que el agua del Mar Rojo los cubriera cuando os perseguían, y el Señor los destruyó completamente. Lo que os hizo en el desierto hasta que llegasteis a este lugar. Y lo que hizo a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, hijo de Rubén, cuando la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias y a sus tiendas, y a todo ser viviente que los seguía en medio de todo Israel. Pero vuestros propios ojos han visto toda la gran obra que el Señor ha hecho. Guardad, pues, todos los mandamientos que os ordeno hoy, para que seáis fuertes y entréis y toméis posesión de la tierra a la cual entráis para poseerla, para que prolonguéis vuestros días en la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres y a su descendencia, una tierra que emana leche y miel. Porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde vinisteis, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie como una huerta de hortalizas, sino que la tierra a la cual entráis para poseer, la tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Y sucederá que si obedeces mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma,
Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y Él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. No sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, y la tierra no produzca su fruto, y pronto perezcáis en la buena tierra que el Señor os da. Grabad, pues, estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignias entre vuestros ojos. Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Porque si guardáis cuidadosamente todo este mandamiento que os ordeno para cumplirlo, amando al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos y allegándoos a Él, entonces el Señor expulsará de delante de vosotros a todas estas naciones, y vosotros desposeeréis a naciones más grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. Vuestras fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano, y desde el río Éufrates, hasta el mar occidental. Nadie os podrá hacer frente. El Señor vuestro Dios infundirá, como Él os ha dicho, espanto y temor de vosotros en toda la tierra que pise vuestro pie. He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno hoy, y la maldición si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Hasta aquí el texto que vamos a meditar en esta mañana. Vamos a pedir la bendición del Señor. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos invitas una vez más, Señor, a reflexionar en tus grandes hechos, a escuchar tu voz en tu palabra. Y para ello queremos pedirte la obra de tu Espíritu Santo, abriendo nuestra mente y nuestro corazón. Danos humildad, Señor, para recibir tu palabra con regocijo, con arrepentimiento y con agrado, y que tu nombre sea engrandecido en medio de nosotros, para la gloria de tu amado Hijo Jesucristo, en quien oramos. Amén. Muy bien, pues este pasaje podemos dividirlo en tres secciones que quedan bien delimitadas. La primera de ellas va del versículo 2 al versículo 7 y queda delimitada por esa definición del auditorio. Vosotros, no vuestros hijos, sino que vosotros. ¿Quiénes sois vosotros? Versículo 7, los que han visto todas estas maravillas. Así que el versículo 2 y el versículo 7 establece un bocadillo de, digamos, los dos panes son el auditorio, aquellos a quien se dirige la generación que está escuchando y el contenido se encuentra dentro. Luego, del versículo 8 al versículo 25, tenemos la obediencia y la tierra. ¿Cuál es su relación? Meditando en los regalos del Señor, y va a hacer tres menciones de la obediencia, y en cada una de ellas va a ligar un significado de la tierra como don de Dios. Y por último, los tres últimos versículos, 26, 27 y 28. Habiendo escuchado la historia, habiendo visto las promesas de Dios y lo que implica, decide y escoge lo que vas a hacer con tu vida. Vale, así que esta es la predicación de Moisés. Recordamos que Moisés es un predicador, está predicando a esta generación, es el que da la ley también, pero en su corazón tiene a toda esta generación que tiene delante. Y él se marcha. El Señor le ha dicho que no va a entrar en la tierra prometida, así que son las palabras que deja alguien que ya no va a estar después de esta palabra con ellos para acompañarles.
Por lo tanto, tienen en su corazón que obedezcan a Dios, que amen a Dios, que conozcan a Dios, que sigan a Dios y que no fracasen allí donde toda la otra generación había fracasado. Tiene una carga y por eso no le va a importar repetir frases que ya hemos visto y va a sacar palabras de Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 4, las va a volver a decir. ¿Por qué? Porque quiere dejar bien clara, bien asentado en sus mentes y en sus corazones varios aspectos de lo que vamos a ver en esta mañana. Así que, en primer lugar, les invita a meditar en la obra del Señor. Versículos 2 al 7. Como hemos dicho, lo primero que establece Moisés es el auditorio. ¿Para quién es pertinente las palabras que va a decir? ¿Quién ha de responder? ¿A quién le implica? ¿Para quién son relevantes todo lo que va a decir ahora? Pues bien, esa es la generación que tiene delante, que por un lado han visto la obra de Dios, ya sea que fuesen pequeños, va a decir 4 escenarios que vamos a ver de la obra de Dios. A lo mejor todos no han visto todos, pero la mayoría de ellos por lo menos han estado en alguna de estas acciones de Dios. Ahora vamos a ver las 4. Y, como hemos dicho, lo cierra diciendo que son testigos. Es una generación que ha sido testigo, ha visto en primera persona la grandeza, la obra, la magnificencia de Dios. Así que no es para sus niños pequeños lo que va a decir, sino para todos aquellos que están en edad responsable de responder a la palabra de Dios. Así que este es el acotamiento de todo lo que tiene que decir y lo que hace a continuación es decirles vuestros hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor. Disciplina es una palabra que puede significar, y lo que significa aquí también no solo es la corrección o el castigo, también significa la instrucción. Hay varios salmos que se traduce esta misma palabra como instrucción, o el Proverbios, ¿no? Escucha, hijo mío, la instrucción del Señor. Pues esa palabra es la misma que encontramos aquí, musar, y significa en ocasiones disciplina, como corrección, también instrucción. Dios les está diciendo a toda esta generación, no a los pequeños, pero a vosotros que vais a cruzar la tierra, os ha instruido, os ha enseñado. ¿Y qué cosas os ha instruido, qué cosas os ha enseñado que necesitáis tener en cuenta antes de entrar en la tierra prometida, antes de decidir si vais a comprometeros con Él o no? Bueno, pues le dice que es la intervención de Dios en el mundo y lo describe con 5 palabras enormes, ¿no? Dice versículo 2, su grandeza, su mano poderosa, habla de que Dios es grande, de su poder, su brazo extendido, que es infalible, sus señales que apuntan a que Él ha intervenido en la historia y sus obras, sus acciones, no es obra humana, algo que queda patente en la tierra que emana leche y miel. ¿Verdad que hemos leído y luego explicaremos qué diferencia hay entre Egipto y la tierra prometida? Que la tierra de Egipto tiene que trabajar el hombre, tiene que sembrar, tiene que mover el agua. Sin embargo, la tierra que Dios les da es una tierra que fluye leche y miel. Básicamente es fructífera casi por sí sola. Así que las obras de Dios son aquellas que se palpan, se ven como inequívocas de Dios. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Así que de esta manera describe la intervención de Dios en el mundo que ellos han sido testigos, y esta intervención de Dios en el mundo se ha manifestado dejando 4 víctimas en el camino. La primera de ellas, la primera víctima de la obra de Dios, del juicio de Dios, es Faraón. Faraón y toda su tierra ha sido víctima de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque vieron sus plagas y cómo Dios destruyó todo Egipto, todos sus dioses y aquel que se entronizaba como el más grande, que era el propio Faraón.
aquel, si os acordáis, en Éxodo, que desafiaba a Dios. ¿Y quién es este Señor para que yo le escuche o le obedezca? Así que el primer juicio cae sobre Faraón y sobre las plagas. Le está diciendo reflexionar sobre esto. Esto es un hecho histórico que habéis vivido y que es importante que meditéis antes de decir si seguís al Señor o no le seguís. Dios es un Dios que juzga. Es un Dios poderoso. Y es un Dios que interviene en la historia. Y fíjate lo que le sucede a los que se oponen, como Faraón. Y la segunda víctima, que nos dice el versículo 4, lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros al hacer que el agua del Mar Rojo los cubriera cuando os perseguían y el Señor los destruyó completamente. Es todo el ejército. Todo el ejército de Faraón también fue víctima de la derrota y de la destrucción ocasionada por Dios mismo. Así que 2 víctimas llevamos, Faraón y todo su ejército. Y la tercera víctima, versículo 5, dice, lo que os hizo en el desierto hasta que llegasteis a este lugar. ¿Y qué hizo el Señor en el desierto? ¿Por qué llevaban 40 años dando vueltas? Si no es porque toda la generación anterior había sido condenada por Dios por haberle rechazado de manera reiterativa y con todo desprecio. Ellos acaban, como hemos dicho, llevan 40 años enterrando a su familia, enterrando a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a toda una generación desobediente. Y es solo cuando esa generación desaparece que Dios va a actuar con esta generación. Recordar lo que hizo a los que desobedecieron, a los que no le creyeron, a los que le rechazaron como Dios y Señor. Y la cuarta víctima es lo que hizo a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, hijos de Rubén, cuando la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias y a sus tiendas y a todo ser viviente que los seguía en medio de todo Israel. ¿Y cuál fue el pecado de Datán y Abiram? Rechazar el liderazgo de Moisés, ponerlo en duda. Es decir, ¿no somos acaso todos santos? Números capítulo 16. ¿No somos acaso todos santos para que éste nos mande? Y Dios da la razón a Moisés. Juicio de rebelión en medio del pueblo de Israel. El pueblo puede rebelarse, pero Dios sigue siendo el juez. Pero al mismo tiempo que estas 4 obras del Señor tienen un juicio, tienen también una parte positiva. Y es que precisamente el juicio a Faraón resulta en la redención de Israel. Y la destrucción de todo el ejército resulta en la liberación y en la seguridad de todo el pueblo de Israel. Salen de Egipto sin que nadie les persiga. Nadie va a venir por detrás, están todos fuera, libres de la esclavitud. Pero además, en el desierto, mientras durante 40 años Dios ponía su mano en contra de todos aquellos que le habían rechazado para llevarlos a la tumba, al mismo tiempo Dios les proveyó de pan del cielo. Pan milagroso, obra de Dios, señal de Dios. Algo que nunca nadie había visto ni ha vuelto a ver. La provisión de Dios especial, guardándolos en el desierto, con milagros, sin que sus ropas ni nada de lo que tenían se desgastase. Provisión de Dios han visto y la contrapartida del pecado de Datán y Abiram es la purificación. Han visto cómo Dios preserva a su pueblo, lo purifica, quita aquello que estorba para que su pueblo pueda seguir siendo su pueblo y confirma las promesas con ellos. Así que deben de meditar y de pensar en la historia, en lo que Dios ha hecho de manera inequívoca y les condiciona
su existencia. No es una generación que nace espontáneamente en el desierto. Es una generación que tiene una historia. Y es la historia de Dios con ellos. Y por lo tanto deben escuchar, deben meditar en cada obra de Dios. Están vivos porque Dios los ha liberado, porque Dios los ha guardado en el camino, porque Dios los ha redimido. Tienen libertad para decidir, para escoger, porque Dios los ha liberado. Todo lo que tienen, toda su existencia, depende y es gracias a lo que Dios ha hecho por ellos. Y eso es absolutamente necesario que lo reflexionen y que tomen acciones en consecuencia a esta verdad sobre sus vidas. No pueden vivir o no deben vivir o no deben actuar como si eso no hubiese pasado nunca. Como si por el hecho simplemente de estar ahí tuviesen el derecho a la tierra prometida y a todo porque son así de guapos, porque son así de listos. No, todo lo que tienen es por pura gracia de Dios. De la misma manera, todos nosotros somos una generación que ha recibido innumerables beneficios de Dios. Tampoco ninguno de nosotros hemos nacido en el vacío. Quiero que te detengas y que pienses un momento en las innumerables obras de Dios en tu vida y las implicaciones que tiene eso. En primer lugar, que Dios te ha creado. Si estás vivo, es porque Dios ha decidido que estés vivo. Si estás vivo, es porque Dios ha pensado en ti y te ha diseñado para que seas como seas. Además, Dios ha pensado en el momento de la historia en el cual has nacido, con todos sus beneficios y todos sus problemas. Dios, además, ha decidido el lugar del globo terráqueo donde estás viviendo. Tú no has hecho nada. Bendición del Señor. Toda tu existencia y toda mi existencia son un regalo de la mano poderosa de Dios. Que esté vivo en estos momentos es por la gracia de Dios, por su misericordia. Si Dios quiere, y ya no estamos, ¿verdad? Esa es una reflexión que debemos de hacer de manera constante y permanente como hijos de Dios y como pueblo de Dios y como seres humanos. Todo lo que tenemos es por Dios. No nos hemos hecho a nosotros mismos, sino que Dios nos hizo. Dios, además, es aquel que te ha provisto y te provee. ¿Tienes salud? Es por Dios. ¿Tienes trabajo? Es gracias a Dios. ¿Tienes capacidades intelectuales, físicas, conocimiento, inteligencia, sabiduría, belleza? ¿Tienes familia? ¿Tienes amigos? ¿Tienes una iglesia? ¿Hermanos? ¿Es por Dios? Es porque Dios así te lo ha dado. Además, hay otro hecho histórico, universal, que requiere mi máxima y tu máxima atención. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y como más o menos se ha celebrado hace una semana, su vida, su muerte y su resurrección son hechos históricos que demandan reflexión de quién es Jesús, qué implica su muerte en la cruz y qué implica su resurrección. ¿Cómo te afectan? La vida única de Jesús, incomparable, sin pecado. Alguien que sanaba, alguien que traía un mensaje de paz. No ha habido ningún ser humano como él. La vida única de Jesús. ¿Qué significa que Jesucristo haya muerto y sea el varón de dolores de Isaías 53? Y que Dios lo haya querido someter a padecimiento por nuestra causa. El juicio de Dios
contra sus enemigos se ve en la cruz del Calvario. Y todo el que no se ampare bajo Jesús queda al descubierto para recibir la ira de Dios. Solo hay amparo, solo hay refugio de la ira de Dios en Jesucristo, quien ya ha recibido la ira de Dios por nuestro pecado, no por el suyo, y ha resucitado. Y su resurrección implica la justificación y la vida eterna para todos los que depositan la fe en Él. ¿Cuántas personas conoces que han resucitado? ¿Que han dicho que eran el Hijo de Dios? ¿Cuántas personas conoces que hay gente que testifica que ha resucitado? ¿Que hay escritos que así lo manifiestan? ¿Y cuánta gente conoces que esté su tumba vacía después de haber dicho que iba a resucitar? Pues solo hay uno, que es Jesucristo. También podemos reflexionar en cómo Dios te ha acercado a sí mismo. ¿Cómo te ha llamado el Señor? Si es que te ha llamado. ¿Lo ha hecho en medio de una familia cristiana? ¿Es gracias a tus padres? ¿Es gracias a que Dios te ha colocado en una familia que te ha llevado a la iglesia desde pequeño? Pues da gracias a Dios por esa oportunidad. ¿Es porque Dios te ha llamado fuera, sin ningún tipo de conocimiento del Evangelio, pero un día se presentó ante ti y te rescató? Pues da gracias a Dios por su llamado. Él se ha acercado a ti. Te ha libertado de adicciones, de la esclavitud, del temor, de la muerte, de esta vida. Dios se ha acercado a ti mismo. Y si aún no has escuchado su llamado, si estás aquí hoy, Dios te está hablando. Escucha su llamado y entrega tu vida a Cristo. Muy bien, reflexionemos en nuestro corazón seriamente sobre el significado de la vida, sobre el significado de los hechos que son históricos, que son verdad y que requieren y demandan una respuesta. Pero Moisés no se queda aquí solamente, sino que continúa con las promesas de Dios y les dice a partir del versículo 8, meditando en los regalos del Señor del 8 al 25, una sección que se divide en otras tres. Versículos del 8 al 11, la obediencia y la posesión de la tierra, como herencia. Versículos del 13 al 17, la obediencia y el propósito de la tierra, que sea fructífera. Y versículos 18 al 25, la obediencia y la permanencia en la tierra, la seguridad. Vamos con el primer apartado, la obediencia y la posesión de la tierra. Versículo 8, guardad pues todos los mandamientos. Cada sección va a comenzar diciendo una referencia a los mandamientos. Versículo 8, guardad pues todos los mandamientos que os ordeno hoy para que seáis fuertes. Es la palabra de Dios la que les va a fortalecer, la que les va a capacitar, las palabras de moda de hoy en día, la que les va a empoderar, para poseer la tierra, para hacer el plan de Dios. Y eso depende de su obediencia. Fijaos que entrar en el pacto, entrar en la relación con Dios, no es condicional, el pacto es incondicional. Pero disfrutar de las bendiciones de Dios es condicional y depende de la obediencia. Tienen que ser fuertes para poseerla y la condición es que estén apegados a su palabra, para que tomen posesión de la tierra a la cual van a entrar para poseerla. Dice, para que prolonguéis vuestros días en la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres y a su descendencia. Así que la tierra es una promesa dada a sus padres, la tierra es un regalo de Dios,
no les pertenecen, es gracia, pero su disfrute depende de su obediencia. Y es una tierra que emana leche y miel. ¿Qué dijeron cuando protestaron a Datán y Abiram en Números capítulo 16? Pues Números capítulo 16, versículo 13 dice: ¿no es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que emana leche y miel para que muramos en el desierto? ¿Sino que también quieres enseñorearte sobre nosotros? Así que Egipto dicen que es la tierra que emana leche y miel, en la rebelión. Pero Moisés está diciendo, no, la tierra que emana leche y miel es la tierra prometida. Ellos habían idealizado Egipto cuando estaban pasando por las penurias. Sufrían, trabajaban, eran esclavos, pero decían que emanaba leche y miel. Que la propia tierra, pues, la producía abundantemente. Es totalmente falso. Pero la única manera de disfrutar de las bendiciones de Dios es por fe y en el Espíritu. No se pueden hacer en la carne, porque lo que Dios da y lo que Dios demanda del ser humano es contrario a nuestra carne, es contrario a nuestros deseos, no nos gusta. Y cuando lo vemos, decimos, no, yo prefiero vivir en mi carne, yo prefiero vivir en las cosas, son mucho mejores, pero en verdad no lo son. Es una idealización falsa. La tierra es una bendición de Dios. Y dice los siguientes versículos, porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde viniste, donde sembraste tu semilla y la regabas con el pie, como una huerta de hortalizas. Esto se cree que es a un tipo de molino, quizás, aunque no es seguro, que tenían que darle con el pie para que el agua fuese por los canales y regase toda la tierra, porque la tierra de Egipto no llueve. Es fructífera por el río Nilo, pero no llueve. Pero dice, la tierra que Dios os da es mucho mejor, porque es una tierra donde Dios pone sus ojos siempre, todo el año, y envía su lluvia y su lluvia temprana y tardía. Además, no es una tierra plana y árida como Egipto, sino que tiene montes y valles. Es bonita, es de mucha mayor calidad. Esta es la descripción que está haciendo Moisés de la tierra a la cual van a entrar. Una tierra que el Señor cuida y sus ojos están siempre sobre ella. Es una tierra amada y escogida por Dios, es el regalo de Dios. No es una tierra cualquiera, es algo que Dios les ha preparado. Y lo que Dios prepara para su pueblo es mucho mejor que lo que ellos conocen y lo que ellos han vivido. Esto es lo que les está diciendo Moisés. Confiar en la grandeza y en la gloria de Dios, en su bondad, porque lo que Dios tiene para su pueblo es de una calidad superior, que ni siquiera podéis llegar a soñar, porque vosotros cuando pensáis en Egipto y decís, eso es una tierra de leche y miel. No tenéis ni idea, les dice Moisés. Lo que Dios da es muchísimo mejor. La siguiente es la obediencia y el propósito de la tierra. Dice, y sucederá, versículo 13, que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, y las cosechas y el ganado. Todo depende, toda la provisión que Dios va a hacer en esa tierra depende de su obediencia. Si le obedecéis, ¿pero qué tipo de obediencia? Con amor. La obediencia a Dios es una obediencia que nace del amor a Dios. Y es de esa manera como se manifiesta. No puede ser una obediencia superficial, hipócrita, o incluso podríamos decir en algunos contextos litúrgica, ni fría. Es una obediencia que nace del amor. Del amor a aquel en quien han meditado, que ha hecho todas esas cosas por cada uno de ellos. Y cuando uno medita en ese Dios y en la promesa que tiene, de su corazón debe salir, debe brotar profundo agradecimiento y amor. Así que la obediencia va a marcar si la tierra va a ser fructífera. Fijaos lo que dice el versículo 16, cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis.
no sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, y tierra no produzca su fruto, y pronto perezcáis en la buena tierra que el Señor os da. No es vuestro derecho la tierra, es una promesa, es un regalo de Dios. Y Dios siempre se mantiene como el dueño de la tierra. Y por lo tanto, Él la bendice cuando hay una buena respuesta a Él. Pero si hay una mala, si van a empezar a decir, no, la lluvia es porque este Dios me la está dando, porque Baal, o porque él, o porque cualquiera, porque la Asera es el que me hace fructífero. Cuando hay idolatría, entonces Dios va a cortar el fruto de la tierra para que sepan que la tierra es del Señor. Y por último, versículos 18 al 25, la obediencia y la permanencia en la tierra, la seguridad. Pero comienza el versículo 18 diciendo, grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Y todo esto, estas palabras han salido tanto como en Éxodo como en Deuteronomio, es una recapitulación de cosas que ya han dicho. Atadlas como señal de vuestra mano y serán por insignias entre vuestros ojos y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Ojo, si la obediencia a la palabra de Dios es tan importante, lo que tenéis que hacer es vivir en la palabra de Dios. Necesitáis memorizar la palabra de Dios. Necesitáis reflexionar sobre la palabra de Dios. Necesitáis que vuestra vida entera gire en torno a la palabra de Dios. Por eso se tienen que atar como señal a sus manos, a sus ojos. Por eso tienen que enseñarla a sus hijos. No hay nada más importante que la enseñanza acerca de Dios y sus mandamientos a las generaciones que suben, a sus hijos. Y la palabra de Dios tiene que ser una marca visible para todo el mundo. Por eso la tienen que poner en los postes y en las puertas. Somos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, somos el pueblo de la palabra de Dios. Un pueblo que ama la palabra, que conoce la palabra, que reflexiona sobre la palabra. Y eso no se puede hacer sin abrir la Biblia, sin escuchar a Dios. Su vida entera tiene que estar girando en torno a la voz de Dios. Es de vital importancia porque si no todas las bendiciones de la tierra se las van a perder. Y eso sigue siendo una realidad en el día de hoy. La importancia de profundizar en la palabra de Dios, de estudiar la Biblia, de memorizar la Biblia, de pensar qué significa esto que Dios me está diciendo, qué implicaciones tiene para mi vida y enseñarlas a los hijos y proclamarlas en todo lugar. Estos son los que viven en base a la palabra. Eso es lo que tiene que decir el mundo, los que no conocen a Dios. Y seguramente, o en muchas ocasiones, no porque les parezca bonito lo que hagamos, seguramente repudien lo que hagamos, pero de manera definida, asentados en la palabra de Dios, porque depende el disfrute de todo lo que Dios tiene para nosotros. Dice, porque si guardáis cuidadosamente, versículo 22, todo este mandamiento que os ordeno para cumplirlo, amando al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos y allegándose a Él, entonces el Señor expulsará delante de vosotros a todas estas naciones y vosotros desposeeréis a naciones más grandes y más poderosas que vosotros. No importa el enemigo, Dios os va a librar de él. Y cuando habites en él, habitarás seguro. Todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. Vuestras fronteras serán desde el desierto del Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Nadie os podrá hacer frente. El Señor vuestro Dios infundirá, como Él os ha dicho, espanto y temor de vosotros en toda la tierra que pise vuestro pie. Vivirán seguros. Obedecer a Dios es vivir seguro. Confiados, no les va a pasar nada, porque Dios es el garante de su pueblo. Y pueden descansar, pueden irse a dormir, que no van a ser atacados. Dice Dios, si le obedecen, si le siguen,
si le aman. Tremendo, ¿no? Una tierra maravillosa, una tierra que garantiza toda la comida y todas las necesidades básicas y una tierra segura. Una promesa fabulosa, ¿verdad? Hablábamos de crisis económica, ¿no? Tener todas las cosas garantizadas solo en base a la obediencia. ¿Qué privilegio tenía el pueblo de Israel? Entonces, al menos podemos verlo así, ¿no? Seguridad, que no entren en su casa, que no roben, que no venga un ejército enemigo o invasor. Vivir en paz absoluta. ¡Qué regalo! Y solo tenían que obedecer a tanta bendición y a tanta gracia. Las bendiciones del pacto dependen de su obediencia a los mandamientos, que son la señal de amor por Él. Y hermanos, nosotros en el día de hoy también necesitamos obedecer a Dios y obedecer sus mandamientos, no para ganar la salvación, porque Cristo ya la ganó en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, sino para disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en este mundo, para disfrutar de esa vida abundante de la cual Jesús habló. ¿Tienes una vida abundante? ¿Tengo yo una vida abundante? ¿Puedo decir que de mí salen ríos de agua viva? ¿O sale veneno de mi interior y toda cosa mala? ¿Qué es lo que sale de mí? Porque hay promesas de Dios para disfrutar de las bendiciones de Dios en base a el apego a Él, el amor a Él. ¿Y cómo se manifiesta el amor según Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por ejemplo, Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Hermano, eso es una promesa de Dios. ¿Tienes paz? ¿Paz auténtica? ¿O estás agitado, ansioso por muchas cosas? La obediencia a su palabra nos garantiza la promesa. ¿Qué es lo que hay que decir? Según Pablo en este pasaje. No me voy a preocupar por lo que no puedo. No, eso es psicología, pero no es Biblia. Dice que voy a dar gracias a Dios por todo. Y voy a poner mis peticiones delante de Él. Y cuando ponga mis peticiones y cuando le dé gracias por mi sufrimiento, por lo que estoy pasando y por lo que Él me cuida, entonces viene la paz de Dios que es sobrenatural, producida por el Espíritu Santo para tranquilizar nuestros corazones. Sin obediencia a su palabra, no se puede disfrutar de esa bendición. Tenemos paz para con Dios, pero ¿cómo la disfrutamos nosotros? Otro ejemplo. El Espíritu mismo, dice el apóstol Pablo, Romanos 8:16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Lo experimentas? Al Espíritu Santo, cuando vienen las dudas, cuando caes en pecado, que el Espíritu Santo te lleva a Cristo y te dice, tú eres de Jesús. Tú eres de su pueblo. No temas. Esto es una promesa de Dios, es una bendición de pertenecer al pueblo de Dios. Pero no se puede disfrutar, no se puede sentir, no se puede palpar en desobediencia y en rebelión ante Dios. Bueno, y podríamos decir muchas otras. Pero al igual que el pueblo de Dios tenía reservada unas bendiciones que se experimentan en base a la obediencia, también nosotros en el nuevo pacto tenemos toda una serie de bendiciones y de realidades que se han de ganar en un sentido, se han de adquirir, se han de creer, se han de tomar, uno de invertir su vida, uno de invertir esfuerzo y tiempo en las cosas del Señor. Porque esto es lo que tenían que hacer. Y es lo que les está diciendo. Mirad, Dios ha hecho todo esto por vosotros y Dios te promete todo esto, pero vivir en Dios depende de que le sigas con todas las consecuencias. Calcula el costo de seguir a Cristo.
Tienes que luchar contra tu carne, tienes que someterte, tienes que humillarte, tienes que arrepentirte, tienes que buscarle de todo corazón. Pero hay una vida llena de gloria en los caminos de Jesús. Y una vez le ha presentado la historia y le ha presentado los beneficios futuros de la tierra, lo que están por alcanzar, lo que tienen delante de sí, lo que están por palpar en un segundo, en un momento en que crucen el río Jordán. Entonces les pone esta situación delante de ellos. Meditación en su vida. He aquí, hoy pongo delante de vosotros, versículo 26, una bendición y una maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno hoy. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Tenéis que decidir. ¿Habéis visto quién es Dios? Todo lo que hace y todas sus promesas. Ahora decide si vas a seguirle. Y toda generación tiene que hacerlo. Toda persona tiene que decidir si seguir a Cristo con todo su corazón, por todo lo que Él ha hecho y por todas las bendiciones, por todo lo que Él es, o rechazarle. Y en la vida cristiana hay que hacer una decisión diaria. ¿Voy a seguir hoy a Cristo con todo lo que implica? ¿O me voy a dejar llevar? Y Dios actúa cuando sus hijos dicen que se van a dejar llevar. Pero es una decisión diaria, crucial, importante. Hermanos, no nos dejemos llevar por la vida, por los acontecimientos, sin reflexionar, sin pararnos, sin sujetarnos al Señor y sin decir, Señor, Señor, heme aquí. Quiero seguirte. Merece la pena vivir para ti. Porque fuera de ti solo hay ira, destrucción y ruina. Pero en ti hay vida y vida en abundante. Señor y Padre, te alabamos y te bendecimos por la paciencia que tienes conmigo y con todos nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque vez tras vez nos llamas a reflexionar delante de ti, a que paremos, a que alcemos la vista y veamos a tu Hijo Jesucristo alzado en una cruz, muriendo por mis pecados. Y Señor, a los pies de esa cruz queremos decirte, perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Fortaléceme para que te siga, para que te ame todos los días de mi vida. Porque Jesús es digno de ello. En su nombre, amén.